Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Una preguntita. Bueno, son varias preguntas, pero dice, ¿a quién le crees más? ¿A Dios o a los hombres? Para ti, ¿quién es el verdadero representante de Dios en la tierra? La única religión que se ha jactado en decir que ellos tienen al único representante de Dios en la tierra es la religión católica. Y no es mentira lo que yo estoy diciendo. La historia los desnuda en sus escritos y la palabra de Dios lo confirma en sus mentiras de ser lo que no son, ni llegan a ser lo que ellos se han impuesto en sus mismas declaraciones. Y estas están registradas en los escritos de los 21 concilios ecuménicos a lo largo de su historia, desde el año 325 después de Cristo. Estos concilios son reuniones de los obispos de todo el mundo, convocados para definir asuntos fundamentales de doctrina, fe y disciplina de la religión católica. Después de lo que te voy a decir, ¿quieres seguir en la ignorancia de la manipulación de una religión que no te está llevando por buen camino para la reconciliación con Dios y adquirir la vida eterna gratuitamente de parte de nuestro Señor Jesús, el Mesías? Entonces, no te podré decir nada más a favor de ti. Vamos a ver uno de los concilios. Y este es el cuarto concilio de Letrán. Y cosas fundamentales para ellos y que para nosotros es pura mentira, está escrito aquí. Concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III. Hay definición de la transación Canon 1. El concilio estableció fundamentalmente la doctrina de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Solo ahí, no hay más. No hay más pan y vino en otros lados. Solo ahí donde se hace la Eucaristía. Bueno, 2. Reforma de la Iglesia y disciplina, Canon 21. Se obliga a los fieles a confesar sus pecados al menos una vez al año y comulgar en Pascua, confesión y comunión pascual, además de establecer normas estrictas para la moralidad del clero. También. 3. Lucha contra las herejías y nuevas cruzadas. Acuérdense que fueron 8. Se condenó el catarismo y el valdicismo, organizando la Inquisición para combatirlos, y se impulsó la Quinta Cruzada para recuperar Tierra Santa. El Papa Inocencio III fue quien consolidó, decretó y popularizó el uso exclusivo del título Vicario de Cristo. Para el obispo de Roma. Pero miren esta gran confusión que hizo Inocencio III. Abandonó el título anterior antes de su pontificado. Los papas se llamaban a sí mismos Vicario de San Pedro. Aquí empezó una revolución, un enredadero de ellos,
que Inocencio III dejó ser el vicario de San Pedro, o sea, una sucesión apostólica. Lo cambió. Esto radicalmente al afirmar que el cargo papal no sustituía a un apóstol, sino directamente a Jesús, Cristo, en la tierra. El Papa Gelasio I me voy a regresar tantito. Inocencio III ya no quiso ser el sucesor del apóstol Pedro. Ahora quiso ser el sucesor de Cristo en la tierra. La religión católica todavía sostienen que ellos tienen la sucesión apostólica, pero no han encontrado que en el Concilio de Letrán el Papa Inocencio III quitó la sucesión apostólica y él se nombró vicario de Cristo y lo reafirmó, lo mezcló bien. Había un papa que se llamaba Gelasio I, había expresado algo similar siglos antes, de una forma aislada. Pero fue Inocencio III quien lo convirtió en un título oficial y el título lo utilizó para intervenir ante los reyes europeos y lo vinculó formalmente en el Cuarto Concilio de Letrán. Quitó la sucesión apostólica y se convirtió al Papa en vicario de Cristo. O sea, los hombres estos han hecho lo que han querido con la manipulación de las cosas de Dios. Primero se nombraron en una sucesión apostólica. Viene este papa, quita la sucesión y ahora es vicario de Cristo. Inocencio III fue quien se nombró el primero como vicario de Cristo y ya quedó establecido que el Papa sería el representante de Dios en la tierra. Y así vienen y vienen y vienen. Aquí habla de la Quinta Cruzada, pero en realidad fueron 8 cruzadas que hicieron. Pero ¿cómo fue la primera? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creó? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y bajo qué condición? Otro papa, Urbano II, al convocar la primera cruzada en el concilio de Clermont en 1095, ofreció principalmente la indulgencia plenaria, que consistía en la remisión total de los pecados. O sea, estaba dando un pase directo a los cielos. El perdón de la pena temporal para quienes participaran en la expedición militar para liberar Jerusalén. Esta promesa fue fundamental y se detalló de la siguiente manera. Remisión de pecados. Se prometió que todos aquellos que murieran en el camino por tierra o mar o en batalla contra los paganos tendrían el perdón inmediato de sus pecados. Qué blasfemia tan más terrible y grande que el Papa Urbano II ofreció. Luego, indulgencia primaria, el perdón total de los pecados confesados, una motivación espiritual poderosa en la Edad Media. Beneficios espirituales, la acción fue calificada como meritoria y una forma de expiar la culpa. Gloria
imperecedera, se ofrecía la promesa de una recompensa eterna en el reino de los cielos. Escucha bien lo que estoy leyendo, porque no te gusta ni estudiar la palabra de Dios ni estudiar la historia. Mucho oído. Además de las promesas espirituales, el discurso motivó la participación apelando a la defensa de los cristianos en Oriente, la recuperación de Tierra Santa y la oportunidad de liberar el Santo Sepulcro. Si ya no hay sucesión apostólica, ¿por qué el Papa Inocencio II se quitó ese título y se colocó el título de Vicario de Cristo? Entonces, están jugando con tu libre albedrío y no te das cuenta o no lo quieres ver. El Señor te dice, sal de ahí, pueblo mío. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Pero no. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios referente al único representante de Dios en la tierra. El Señor Jesús vino a este mundo y lo hemos reconocido como Dios y nuestro Salvador. Entonces el Señor Jesús, antes de morir, dijo, no los dejaré huérfanos. Dejaré al apóstol Pedro como papa y luego habrá una sucesión apostólica porque el apóstol será relevado por hombres y se llamarán papas. En ninguna manera lo dijo así. Entonces el Señor Jesús antes de morir dijo, no los dejaré huérfanos. Está escrito en Juan 14, del 18 al 31. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco. Fueron los 40 días que estuvo, después de muerto, estuvo visitando a los apóstoles. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí no dice, los hombres les enseñarán todo lo que yo os he dicho. No, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el representante del Señor Jesús en la tierra. No es el Papa. El Papa era el representante del apóstol Pedro, no el representante del Señor Jesús. De decir tantas mentiras que ya se enredaron y dejaron, el apóstol Inocencio III dejó de ser
el sucesor del apóstol Pedro, y dice, no, ahora voy a ser el sucesor del Señor Jesús. O sea, como quitándose una ropa y poniéndose otra. ¿Eso es lo que no captas? ¿Eso es lo que no entiendes? ¿Eso es lo que no quieres oír? Estás muy enamorado de tu religión y de tus hombres que te dirigen, pero son pura mentira. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo como el Espíritu Santo. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Se estaba acercando Satanás. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí, dijo el Señor Jesús a los apóstoles. Miren, Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estará el Papa en medio de ellos. O dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estará el apóstol Pedro en medio de ellos. No. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. Y como no lo vemos, pues le creemos más al hombre. Gálatas 5, 18, 21 dice, pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. No dice, pero si sois guiados por el Papa, no estáis bajo la ley. No, así no dice. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría de santos, imágenes, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Romanos 8, del 1 al 17 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice, ninguna condenación hay para los que están en el Papa. O no dice, ninguna condenación hay para los que están en Pedro el apóstol. No, no es así. La palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todos los deleites, cigarros, vino, licor, cervezas, mujeres que no son de ellos, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí no dice, porque todos los que son guiados por el Papa son hijos de Dios. No, así no lo dice la palabra. Y tú le llamas Santo Padre. Aquí la palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 31, 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla de la cosa creada. Dalo por hecho que todas las religiones, congregaciones o denominaciones que te predican la palabra y esconden la verdad y te oprimen con la mentira, tendrán su parte de pago, que Dios mismo les hará cuentas de lo bueno y de lo malo que se portaron. El Señor Jesús nunca se fió de los hombres porque sabía lo que tenían en su interior.
como cuántas veces, como lo llamó al apóstol Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque sabía que Satanás estaba en el cuerpo de Pedro. Y es por eso que nos dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7, 23, 24 dice, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y el Señor Jesús, Hijo, no rogó solo por los apóstoles, sino que para todos los que hagan la voluntad del Padre y escuchen la palabra de Dios y la guarden. En Juan 17, 20, 24 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes ellos? De los apóstoles. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mis queridos amigos, en verdad, la palabra es clara, precisa y concisa, y no esconde absolutamente nada, ni dice mentira. Pero las religiones, congregaciones, denominaciones, no todas, ni a cada rato, pero la que rebasó todos los límites, se pasó de la raya, es la religión católica. Primero se jactan en decir que son sucesores de Pedro, cuando la palabra de Dios nunca lo sostiene, que Pedro iba a dejar sucesores, no lo dice. Bueno, ellos se cuelgan esa medallita. Ahora, Inocencio III no le gusta ser el sucesor de Pedro. Quita ese título que tenía y se coloca el título de vicario de Cristo, o sea, sucesor de Cristo, haciendo a un lado el Espíritu Santo que el mismo Señor dijo que el Padre iba a enviar en su nombre. En verdad, si no te sales de ahí, vas a sufrir las consecuencias de toda esa mentira. Porque si estás ahí es porque estás apoyando esa mentira. Yo no tengo pleito con todos los feligreses. Al contrario, esto lo estoy haciendo para que los feligreses escuchen, comprendan, entiendan que esa religión no es más que una iglesia de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor, en los 10 mandamientos que le dejó al pueblo de Israel, dice, no te harás imágenes ni de lo que hay en los cielos, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay abajo, como para que las adores. No te inclinarás. ¿Y qué es lo que hace la religión católica? En todas sus
sus templos. En todos, ni en uno solo, no hay una imagen. Hay más de dos en cada templo. Lo que Dios prohibió, ellos lo ponen como doctrina. ¿Y quién no se arrodilla delante de una imagen? Porque si te arrodillas delante de una imagen, estás haciendo a un lado Dios y te estás postrando delante de una imagen para pedirle ayuda. Y el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre, no el Espíritu. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. La religión católica dice no. El único intermediario entre Dios y los hombres es el Papa. Esa gran blasfemia es la que tú apoyas. Es la que tú dices, de ahí soy. No, en ninguna manera, no lo hagas. Si Dios nos presta vida, nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga, los guarde, los proteja y les dé sabiduría e inteligencia para poder salir de ahí y reconciliarse con Dios y ser una iglesia más de Dios. Todo esto se lo digo de todo corazón en el nombre del Señor Jesús.